costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Principios constitucionales del régimen de empleo público en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Upe, qué bueno conectar de nuevo en Bufete de Costa Rica. Hoy tenemos un episodio denso, pero fundamental. Principios constitucionales del régimen de empleo público en Costa Rica. Y antes de sumergirnos en este océano normativo, es imperativo hacer un homenaje. Este episodio inicia destacando el trabajo del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación es el cimiento de esta charla. Su análisis profundo nos sirve de mapa y brújula. Para navegar estas aguas, me acompañan tres mentes brillantes. Primero, Andrea, nuestra estratega pragmática, siempre lista para traducir la teoría en consecuencias reales y operativas. Un gusto estar aquí, Flor, lista para ponerle números y realidades a la ley. También está con nosotros Eva, cuya voz nos recuerda siempre la dimensión humana detrás de cada norma, el impacto en la vida de las personas. Gracias, Flor, porque al final hablamos de seres humanos sirviendo a otros seres humanos. No podemos olvidarlo. Y para completar el panel, Henry, nuestro agudo crítico social, quien siempre nos obliga a ver más allá de la letra de la ley y a cuestionar las estructuras que sostiene. Gracias por la invitación. A ver si el andamiaje aguanta el escrutinio. Excelente. Con el equipo completo, entremos en materia. El punto de partida, la piedra angular de todo el sistema, es el principio de idoneidad comprobada como garantía de acceso equitativo y legitimación democrática. La Constitución nos dice que para ser funcionario público no basta con querer, hay que poder y hay que demostrarlo. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es realmente un mecanismo de equidad o se ha convertido en un laberinto burocrático que a veces premia más la forma que el fondo? En la práctica, Flor, es un laberinto y uno costoso. Creamos sistemas de evaluación complejísimos, exámenes de conocimiento que a veces miden más la capacidad de memorizar teoría que la habilidad para resolver problemas reales. He visto perfiles para puestos de atención al ciudadano donde el 80% del examen es sobre la estructura orgánica del Estado. ¿Eso garantiza que tratará bien a la gente? No. Garantiza que pasó un examen. Se convierte en un fin en sí mismo, un ritual burocrático que legitima el proceso, pero no necesariamente el resultado. Pero, Andrea, no podemos descartar el principio por su mala aplicación. La intención es noble y necesaria. Es la barrera contra el amiguismo, contra el nombramiento a dedo que tanto daño le ha hecho al país. El problema es que hemos fetichizado el examen, el cartón, la formalidad. La idoneidad también es empatía, es vocación de servicio, es inteligencia emocional. ¿Cómo medimos eso en un examen de marcar con X? Quizás el problema no es el principio, sino nuestra incapacidad para diseñar herramientas de evaluación que realmente capturen la esencia de la idoneidad humana para un puesto. Ambos tocan puntos válidos, pero creo que el problema es más profundo. El concepto mismo de idoneidad comprobada opera bajo una falsa premisa de neutralidad. Es un espejismo de meritocracia. Las pruebas, los requisitos, el lenguaje técnico, todo es un filtro que favorece a quienes ya vienen de ciertos estratos socioeducativos. Se disfraza de equidad un sistema que perpetúa la desigualdad. Le pedimos a un joven de una zona rural con educación deficiente que compita en igualdad de condiciones con alguien de un colegio privado bilingüe de la capital. La carrera no empieza en la misma línea para todos. Entiendo tu punto, Henry, es una crítica estructural válida,
Pero desde la gestión tienes que operar con las herramientas que tienes. Y una vez que una persona logra pasar ese filtro, justo o no, el sistema le hace una promesa a cambio de esa supuesta idoneidad demostrada, una promesa de permanencia. Y ahí es donde la discusión se vuelve aún más compleja. Andrea, acabas de tocar un punto clave, la permanencia. Eso nos lleva directamente al segundo gran pilar, el principio de estabilidad. En teoría es una maravilla, garantiza la profesionalización, protege al funcionario técnico de los vaivenes políticos y crea una memoria institucional. Pero en la calle la percepción es otra. ¿Es estabilidad o es inamovilidad? Es seguridad jurídica, Flor. Es la certeza que tiene un funcionario de carrera para tomar decisiones técnicas, a veces impopulares, sin temor a que el político de turno lo despida por no seguirle el juego. Sin esa estabilidad, la administración pública sería un botín político que se reparte cada 4 años, sacrificando el conocimiento y la experiencia en el altar de la lealtad partidaria. Es la columna vertebral de la independencia del Estado. Pero esa columna vertebral a menudo sufre de esclerosis. Eva, idealizas el concepto. En la práctica, esa estabilidad se traduce en anquilosamiento. Se convierte en un derecho a no ser evaluado, a no mejorar, a no rendir cuentas. Crea una casta de funcionarios que se sienten intocables, desconectados de la urgencia del ciudadano. ¿Cuántas veces hemos oído las frases que les han apropiado? Se usa como un blindaje contra la exigencia de resultados. La estabilidad no puede ser un cheque en blanco. Exacto, operativamente es una pesadilla. El principio es correcto, pero la aplicación es perversa. Proteger al buen funcionario es vital, pero el sistema actual sobreprotege al mediocre y al problemático. Despedir a alguien, incluso con causa justificada, es un proceso tan largo, costoso y desgastante que la mayoría de las jefaturas simplemente se rinden. Se opta por manejar el problema, se le aísla, se le quitan funciones, lo que genera un costo oculto enorme y desmoraliza al resto del equipo que sí trabaja. El sistema está diseñado para proteger al funcionario de tal forma que a veces pareciera que el despido justificado es casi una violación de sus derechos humanos. Andrea, tu frase, violación de sus derechos humanos, es fuerte, pero nos lleva directamente al corazón del siguiente principio, el debido proceso. Es este el escudo sagrado que protege la dignidad del trabajador frente a la arbitrariedad, o se ha convertido en la armadura burocrática que hace invulnerable al ineficiente. Es un escudo, Flor, y tiene que serlo. El Estado tiene un poder inmenso sobre el individuo y el debido proceso es el único contrapeso real. No podemos hablar de quitarle a una persona su sustento, su carrera, su reputación, como si fuera una decisión administrativa menor. Cada paso, cada notificación, cada oportunidad de defensa es un reconocimiento fundamental de la dignidad humana. Quitar eso es abrir la puerta al autoritarismo, al despido por razones políticas, personales o discriminatorias. Es una conquista irrenunciable. Nadie aquí propone renunciar a la dignidad, Eva. El problema es que hemos sacralizado el procedimiento a tal nivel que el fondo del asunto, la razón por la que se inició el proceso, se pierde. He visto casos donde un despido por faltas graves se cae porque la notificación se entregó un día después del plazo porque faltaba una firma en un folio. El proceso se vuelve un fin en sí mismo, un campo minado de formalismo donde el mérito de la causa es irrelevante. Esto no protege la dignidad, protege la astucia legal y paraliza la gestión pública. Y volvemos a la desigualdad. Ese campo minado del que habla Andrea no es igual para todos. Un funcionario de alto nivel con conexiones y recursos puede contratar a un abogado experto para explicar cada una de esas formalidades. Mientras tanto, un trabajador de base con una acusación injusta quizás ni siquiera entienda la primera notificación
El sistema, en su afán de ser garantista, se ha vuelto tan complejo que su protección real depende de los recursos del acusado. Henry, tu mención a un sistema tan enrevesado, con principios tan nobles pero aplicaciones tan problemáticas, nos lleva a la pregunta inevitable sobre si todo este andamiaje puede ser reformado. Y la respuesta legislativa ha sido la Ley Marco de Empleo Público. Se presentó como la gran modernización, el intento de unificar regímenes, estandarizar salarios y, crucialmente, vincular la estabilidad a la evaluación del desempeño. Andrea, desde una perspectiva de gestión, ¿es esta la bala de plata que se necesitaba? Es un intento valiente y necesario de poner orden. Desde el punto de vista financiero y administrativo, la estructura anterior era insostenible. La ley marco, con el salario global, busca racionalizar el gasto y que el salario corresponda al puesto y no a una acumulación histórica de pluses. Y nos da, al menos en el papel, un sistema de evaluación del desempeño que podría, si se aplica bien, ser la herramienta para gestionar tanto la excelencia como la ineficiencia. Es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que tiene un costo humano altísimo. Hablamos de racionalizar, pero en la práctica estamos creando dos clases de funcionarios públicos, los que mantienen sus derechos adquiridos y los nuevos que entran con salarios globales, a menudo muy inferiores, para hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Qué clase de justicia o equidad es esa? ¿Cómo se construye un equipo motivado sobre esa base de desigualdad? La ley puede ordenar las finanzas, pero corre el riesgo de desordenar el alma del servicio público. Y el riesgo político es aún mayor. Al centralizar la rectoría en Mideplan y estandarizar todo, se crea un aparato de control coordinado. Una evaluación del desempeño mal diseñada o mal intencionada puede convertirse en el mecanismo perfecto para purgar a los funcionarios que resulten incómodos para el poder político de turno, todo bajo un velo de legalidad y técnica. Se prometió modernización, pero podríamos estar recibiendo una herramienta de sometimiento. La ley es una cosa en el papel, pero la forma en que se implementa y las manos que la manejan son otra muy distinta. Henry, pones el dedo en la llaga, la implementación. Porque una ley, por perfecta que sea en papel, muere en la ejecución. ¿Qué estamos viendo en la realidad? ¿Se está logrando esa transformación o estamos, como dices, creando un monstruo burocrático con más poder de control? En la realidad estamos en un limbo, un caos. Se aprobó la ley, pero los reglamentos tardan, las plataformas tecnológicas no existen, las métricas para la evaluación del desempeño son un misterio. Estamos pidiendo a las jefaturas que implementen un cambio cultural sin darles las herramientas. Es como querer construir un edificio moderno con las instrucciones escritas en un papiro y sin planos claros. El resultado es parálisis y frustración. Y esa frustración se traduce en deshumanización. El discurso se ha centrado tanto en el salario global y la eficiencia que se nos olvidó la mística del servicio público. El funcionario siente que ya no es un servidor con una vocación, sino un recurso humano que debe ser gestionado y medido. Está matando el espíritu de cuerpo, esa idea de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, para reemplazarlo con una lógica de mercado que no encaja aquí. Eva, lo que describe es el choque inevitable. No se puede simplemente imponer una lógica gerencial moderna sobre una cultura organizacional que se construyó durante décadas sobre otros principios, la estabilidad, el debido proceso, la antigüedad. No es que la implementación sea mala por accidente, es que la ley misma representa una filosofía que está en guerra directa con el ADN del Estado Social de Derecho costarricense. La pregunta de fondo es si esta modernización era la que necesitábamos o si era solo la que era políticamente conveniente. Henry, planteas la dicotomía central.
Hay entonces una forma de encontrar un equilibrio sostenible. Podemos tomar la eficiencia y la agilidad que promete la modernización sin sacrificar las garantías y el espíritu de servicio que son la esencia de nuestra tradición estatutaria. El equilibrio no es una ley, es una práctica de gestión. Podemos y debemos mantener la estabilidad, pero condicionada a una evaluación de desempeño justa y transparente. Podemos tener un debido proceso robusto, pero usando tecnología para que sea ágil y no un laberinto de papel. No se trata de demoler la casa, se trata de actualizar la plomería y el sistema eléctrico. La ley marco nos da el permiso, pero el verdadero trabajo es cambiar la mentalidad de las jefaturas y los propios funcionarios. Y esa mentalidad, Andrea, solo cambia si la modernización se enfoca en el propósito. El equilibrio se logra cuando la tecnología y los nuevos procesos sirven para liberar al funcionario de la burocracia inútil y le permiten enfocarse en el ciudadano. Cuando una evaluación de desempeño es una herramienta para crecer, no una amenaza constante. Si la modernización no recupera la confianza y la vocación, es solo una reorganización de escritorios más fría y más eficiente, pero sin alma. El problema es que el alma no aparece en los balances financieros. Hablamos de equilibrio como si fuera un punto medio neutral, pero no lo es. Es una lucha de poder. La tradición, con todos sus defectos, ponía un contrapeso al poder político. La modernización que se nos vende a menudo busca desmantelar ese contrapeso en nombre de una eficiencia que beneficia a unos pocos. El verdadero desafío no es equilibrar dos modelos, sino decidir qué tipo de Estado queremos. Uno que sirve como garante de derechos o uno que opera como una empresa. Y esa, Henry, es quizás la pregunta fundamental que subyace a toda esta discusión. Hemos recorrido un camino complejo hoy. Partimos del principio de idoneidad comprobada, cuestionando si es una verdadera garantía de equidad o un filtro social. Analizamos el principio de estabilidad, ese pilar de la profesionalización que corre el riesgo constante de convertirse en inamovilidad. Vimos cómo el debido proceso, una salvaguarda esencial de la dignidad, puede transformarse en un laberinto burocrático. Todo esto nos llevó a la Ley Marco de Empleo Público, el gran intento de transformación y modernización, para luego aterrizar en las duras reflexiones sobre su implementación y los desafíos pendientes. Finalmente, llegamos a este punto crucial, la búsqueda de un equilibrio sostenible entre la tradición garantista y una modernización que aún no define su alma. Eva, una última reflexión. Que en la búsqueda de la eficiencia no perdamos de vista la humanidad del servidor y del servido, porque al final del día, el Estado es para la gente. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La arquitectura jurídica que sostiene nuestro régimen de empleo público, con sus principios de idoneidad y estabilidad, no fue concebida como un fin en sí misma. Su propósito ulterior siempre ha sido la eficiencia y la continuidad del servicio al ciudadano. Sin embargo, debemos preguntarnos con absoluta seriedad qué sucede cuando un paradigma tecnológico emergente amenaza con hacer esa arquitectura obsoleta. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una fuerza disruptiva que en el sector privado ha optimizado procesos a niveles antes inimaginables, generando eficiencias que se traducen en valor y competitividad, y aquí yace el nudo gordiano de nuestro futuro inmediato. ¿Qué haremos cuando otras latitudes, nuestros competidores directos por inversión y talento, integren estas tecnologías en sus aparatos gubernamentales? Veremos estados que operan con un costo fiscal dramáticamente menor, gobiernos ágiles, eficientes, capaces de ofrecer servicios de primer orden sin la pesada carga impositiva que hoy sostenemos. La comparación, como bien se dice, será odiosa. Pero más que odiosa, será insostenible para nuestra propia estabilidad fiscal y social. ¿Cómo justificaremos un Estado oneroso y lento cuando el estándar global sea la inmediatez y la eficiencia algorítmica?
El principio de estabilidad, mal interpretado como un proteccionismo inmutable, podría convertirse en el ancla que nos impida navegar en estas nuevas aguas. No podemos permitir que la legalidad se utilice como un escudo contra la inevitabilidad del progreso. No se trata de una diatriba contra el servidor público, cuyo valor es innegable. Se trata de una convocatoria a la transformación. Necesitamos con urgencia un nuevo marco de derecho administrativo, uno que sea futurista, un marco que no se obsesione con la protección del puesto, sino con la potenciación de la función, que vea la inteligencia artificial no como el reemplazo, sino como la herramienta que liberará al funcionario de la burocracia para que pueda dedicarse a la estrategia, a la decisión y al servicio humano de excelencia. La disyuntiva es clara: o iniciamos la audaz y compleja tarea de rediseñar el Estado para la era digital, o nos veremos relegados a ser un espectador costoso y anacrónico en el nuevo orden mundial. La decisión debe ser tomada ahora y no ignorada, como lastimosamente parece ser que es más conveniente. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.